Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, hoy presentamos una nueva iniciativa desde el Partido Aragonés para poner en valor al colectivo de los autónomos en Aragón y en el conjunto del país. Si hace poco hablábamos de potenciar la industria 4.0 en Aragón de cara a fomentar a las industrias en esa reconversión digital cada vez más necesaria dentro de esos procesos de digitalización dentro del mundo de las nuevas tecnologías, también consideramos que las pymes, la empresa familiar y especialmente el colectivo de los autónomos, que como hemos dicho representan a cerca de 105.000 autónomos en Aragón, pues también necesitan adaptarse a esas nuevas tecnologías. Nosotros, en este sentido, con la iniciativa lo que pretendemos es que desde el Gobierno de Aragón se implemente un plan de formación, de reconversión digital en ese colectivo tan importante que crea empleo en nuestra comunidad autónoma, que fija empleo, que fija creación de empleo en nuestra comunidad y además que fija población en el entorno, en el medio rural. Como hemos dicho, el futuro de los autónomos pasa además por su especialización y por su digitalización. Esto lo comentaban hace 8 o 9 años en un foro a nivel nacional entre empresarios, en donde comentaban que para la supervivencia no solo de las empresas pequeñas y medianas, sino también para el colectivo de los autónomos, era importante que hubiera una alta especialización dentro de su sector y además hubiera también un alto grado de fomento de las habilidades y de la competencia en cuanto a la digitalización, en cuanto a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la sociedad de la información. En estos momentos, con los nuevos retos y las nuevas tecnologías, hay que aprovecharlas como motor de propulsión para que los autónomos puedan aumentar su productividad y además minimizar costes. No solo en aras a potenciar su canal físico de venta, y estoy hablando del sector del comercio, del sector de la hostelería, del sector del turismo, sino especialmente con el objetivo de potenciar el canal online, no solo a nivel de promoción y difusión de lo que es su objeto de negocio, sino especialmente de cara a poder vender su producto o vender su servicio en Aragón. En ese sentido, nosotros tenemos que ser conscientes de que hoy en día nos movemos hacia un mundo donde las empresas cada vez buscan estructuras más flexibles dentro de su organización. Y en ese sentido, el autoempleo, entre otros, es un nicho importante para potenciar el empleo en nuestra comunidad autónoma y no hay nada mejor que intentar fomentar todo lo que tienen que ser las políticas activas dentro de los autónomos para dar cabida a ese autoempleo. No solo, como hemos dicho alguna vez, en Zaragoza capital, sino también en ese cerca de 60% que supone el medio rural en Aragón. En ese sentido, nosotros lo que queremos hacer es poner en valor la necesaria reconversión digital de las pymes, de las empresas familiares y en este caso en el sector de los autónomos para aumentar su productividad, minimizar costes y además poner en valor otros aspectos que nosotros consideramos que son importantes, como es la conciliación de la vida personal, de la vida laboral y de la vida familiar. Cada vez se trabaja hacia unas estructuras menos rígidas en cuanto a horarios y en ese sentido ya las empresas ya no miden la productividad por las horas que uno está en su puesto de trabajo, el autónomo no mide la productividad por las horas que está en su trabajo, sino también de cara a aprovechar esos recursos importantes que tiene a su mano y en ese sentido las nuevas tecnologías, como decíamos, pues dan un aumento de la productividad importante y especialmente minimizan los costes. Todo el mundo conoce ejemplos donde ya no es necesario ir al puesto de trabajo, sino que se está fomentando que el propio autónomo esté desde su casa con un smartphone, con un laptop, con un tablet, trabajando en ese sentido sin tener que estar creando grandes gastos a lo mejor de alquiler de un local, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, nosotros desde el Partido Aragonés hemos presentado numerosas iniciativas en cuanto a disminuir la tarifa plana, todo lo que tiene que ser las ventajas y las prestaciones sociales en el colectivo de los autónomos y otras muchas que van en ese sentido, pero creemos que la de hoy es muy importante de cara a que, como hemos dicho en otras iniciativas de cara a la industria 4.0, existe una necesidad imperiosa de supervivencia de las pymes, de la empresa familiar y también del colectivo de los autónomos, que solo pasa, además de por una especialización inteligente, solo pasa por una reconversión digital. Nosotros hemos hecho también otra propuesta en la Comisión de Economía, Industria y Empleo, donde hemos pedido al Gobierno de Aragón
que realice un estudio en el colectivo de esos 105.000 autónomos que existen en Aragón para saber cuáles son aquellos autónomos digitalmente activos. Por otro lado, para saber cuáles son aquellos autónomos potencialmente digitalmente moderados. Después, para saber cuáles son aquellos potenciales autónomos digitales, y algo que también nos preocupa, en cuarto lugar, para conocer en nuestra comunidad autónoma cuáles son aquellos autónomos sin interés en las nuevas tecnologías. Vuelvo a poner en valor, y no lo digo yo, sino que lo dicen en los foros más especializados, en donde aquellos autónomos, aquellas empresas familiares y aquellas pymes que no superan una reconversión digital en positivo están abocados a la desaparición. En ese sentido, nosotros, desde el Grupo Parlamentario Aragonés, desde el Partido Aragonés, proponemos la siguiente proposición no de ley con 3 puntos muy básicos en donde queremos ayudar al Gobierno de Aragón a seguir potenciando el sector de los autónomos, que, como bien hemos dicho anteriormente, llevamos 2 años de pérdidas importantes de autónomos en nuestra comunidad autónoma, y volvemos a realizar desde el Partido Aragonés una nueva proposición no de ley para poner en valor el colectivo y para seguir ayudando al Gobierno a que eso no suceda. En primer lugar, el primer punto habla de que se elabore un plan de formación para autónomos y pequeñas empresas en nuestra comunidad con el objetivo de mejorar a las habilidades digitales que existen en los profesionales del sector, de cara a detectar aquellos autónomos digitalmente activos, aquellos autónomos potencialmente moderados, aquellos potenciales autónomos digitales, y especialmente de cara a detectar e impulsar a aquellos autónomos sin interés en las nuevas tecnologías. Un segundo punto donde hablamos de implementar un plan de formación y de jornadas anuales, pero en este caso por comarcas. No hablamos de los cursos que se hacen desde el Instituto Aragonés de Fomento o aquellos cursos que se pueden hacer de forma aislada. Hablamos de un programa ambicioso y de hacerlo por comarcas, en cada una de las comarcas de Aragón, para poder llegar a Aragón, y no solo de la mano del Gobierno de Aragón, sino de la mano de las asociaciones empresariales y de los representantes de los autónomos que tenemos en nuestra comunidad. Y por último, hablamos de un tercer punto en donde queremos ayudar al Gobierno de Aragón a seguir potenciando los autónomos, donde pedimos que se desarrolle la celebración de jornadas de sensibilización y cursos específicos sobre el sector. Como hemos dicho anteriormente, el colectivo, principalmente en Aragón, está expuesto, lo compone un 60% del sector comercio y servicios, un 20% del sector de la agricultura y de la ganadería, un 10% del sector de la construcción y un 10% del sector de la industria auxiliar y de las nuevas tecnologías. Por el bien de Aragón, por el bien de los autónomos y de las empresas familiares, esperemos que la Cámara apruebe esta proposición de ley que hacemos del Partido Aragonés. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para fijación de posiciones, empezando por el Grupo